Mi primer invitado es el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Rogelio Paredes Robles, a quien le doy la bienvenida. Buenos días. Bueno, activar el audio nomás para empezar esa entrevista. Varios temas en el tintero. Uno, gran parte de esa deuda del gobierno hacia las constructoras es del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Dos, este proyecto de modificación de un artículo que le permitiría al gobierno, o por lo menos en esencia, tomar casas vacías para ocuparlas, para dárselas a personas que no tengan. Eso está en discusión con el equipo de ACOVIR y, bueno, es iniciativa legislativa. Ahora sí, Rogelio Paredes, bienvenido a Next Noticias. Buenos días, Fernando. Saludos a ti, a los radioescuchas, a los televidentes, al ingeniero Blandón. Sí, tú has hecho ahí un comentario que quisiera precisar un poquito. A ver. Fíjate, no más viviendas para dárselas que no las tienen. En realidad, esta es una ley que tiene 47 años de vigencia y durante todo este tiempo pareciera como que nadie se hubiera dado cuenta que ese artículo, el 31, existía, que por cierto creo que hay que modificarlo, pero de hecho existía y era el que se utilizaba y de hecho está vigente para que si tenemos casos de contingencia, un fuego, imagínate algún fuego en San Felipe o en algún lugar, pues Santana. Es decir, Rogelio, lo que quiero es decir, esto fue el artículo que se usó para toda esta gente que se iba quemando el Marañón, ponerla en las casas vacías del Casco Viejo. Así es. Bueno, sí, se iban ubicando las propiedades que estuvieran vacías, se tomaban, es verdad, se hacían los cubículos y después se hacía un contrato de arrendamiento. Arrendamiento, que aquí no hay expropiación. Algunos lo han llevado al punto de que ya lo han vinculado con Maduro, que si Cuba, Venezuela, no hay nada de eso. Hay un contrato de arrendamiento que si bien es cierto, el dueño no lo pidió. Sí. Nosotros lo hacíamos por vía de ley y eso siempre ha estado vigente. Ahora, pareciera que en la revisión de la ley, que ya, por cierto, lleva más del 50% de los artículos con propuesta de modificación, este es uno de los que sencillamente tendría que tal vez ir desapareciendo, porque además colisiona con la nueva ley de contrataciones públicas. Tú no puedes tampoco decir, ahora la contratación va a ser directa con porque lo quieras o no lo quieras, te voy a contratar en forma directa. Esas son cosas que sonaban como militaroides, ¿no? Pero bueno, era una decisión que se había tomado en ese momento cuando la ley nació a la vida, con el propósito de que se resolvieran problemas de inmediato, contingencia. Pero bueno, ahí sí yo creo que alguien tal vez de manera malintencionada o tal vez por desconocimiento le fueron dando cuerpo a esto en las redes sociales y nosotros hemos salido al paso para aclarar lo que aquí no hay ni la intención de quitarle propiedad a nadie, ni tampoco existe una regulación nueva que estemos impulsando ni nada por el estilo. Lo que estamos es modificando y le hemos mandado a todos los gremios el texto para que lo lean y aporten. De hecho, hay muchos aportes de la empresa privada y de ACOVIR y de API y de todo ese grupo que lo estamos considerando. Y esta todavía es una de las 5 o 6 reuniones que estamos haciendo para estudiar las posibles modificaciones y creo que nos faltarán todavía como unas 4 más. Después de eso, vamos a la asamblea. Porque no solamente el problema de la ocupación de casas, también está el problema de la invasión de terrenos. Es decir, eso también se va a buscar modificar y pues subsanar mediante una ley. No en la ley de arrendamientos, porque la ley de arrendamientos es una cosa diferente a los asentamientos informales. Correcto. Lo que sí estamos haciendo nosotros es seguirle la pista a los asentamientos informales, porque sabemos que dentro de ese movimiento siempre hay alguien que quiere especular. De hecho, te tengo primicia, pues este sábado, yo voy a estar en Burunga, en Arraiján, en un lugar que hemos visto que ha comenzado a darse un proceso de invasión a propósito de la pandemia, entendiendo que no hay movimientos muy frecuentes
de grupos nuestros pensando en la protección del personal y por lo que ha determinado el Ministerio de Salud, pero los que invaden no están pensando en el virus. No. Ese es el problema, que ellos están pensando en otras cosas. Y vamos a controlar ese tema y de hecho yo voy a ir personalmente junto con un equipo del Ministerio y también del Ministerio de Ambiente para poner límites y controlar lo que está pasando en ese sector que está pegado a la cuenca hidrográfica. Porque se resolvió también el caso de Ciudad del Futuro en Arraiján, por cierto, donde había gente invadiendo o ocupando apartamentos vacíos. Eso estaba pasando en Ciudad Esperanza. Ciudad Esperanza. En Arraiján. Precisamente lo que estaba ocurriendo es lo que tú apuntas, Fernando. Gente que llegaba e invadía un apartamento y decía, bueno, aquí nadie me saca porque el decreto 314 promulgado por el gobierno dice no puedes lanzar a nadie ni desalojar. No hay desalojo, no hay lanzamiento mientras dure el estado de emergencia. Claro, entonces alguien se apropia de un bien que no es de él y piensa que lo va a proteger el decreto. Bueno, están equivocados porque no solamente no los protege, sino que son intrusos y los intrusos entonces se manejan o con el juez de paz o si no fiscalía. Y en los dos casos, en esos casos, hemos utilizado la fiscalía y el apoyo de la policía y se han estado desalojando. Don José Blandón con nosotros, Rogelio. Buenos días, Rogelio. Un placer tenerlo aquí con nosotros. Oiga, muchas gracias. Primero, permítame darle un pequeño consejo. Sí. El país se está enterando de algunas legislaciones que son más viejas que usted y que yo. Sí. Pero estamos frente a un país que está más atento, y eso es bueno, pero también está más sujeto a que gente con malas intenciones interpreten cosas que no están allí. Yo le quiero decir que frente a este tema de la ocupación que puede usted ordenar, la gente pensó inmediatamente en la matriz informativa, no es que si yo tengo una casa y no la veo, el ministro Paredes va a venir y me la va a quitar. Eso fue lo que está, eso. Quiero que tenga eso en mente y no lo subestime, sí. Porque el miedo es una base de la comunicación tergiversada. Mi pregunta ahora es la siguiente, ministro. Usted que va al gabinete, ¿usted estaría de acuerdo con nosotros que el tema, una vez que hemos hecho un buen trabajo en el control de la pandemia, el control no quiere decir que la hemos eliminado, quiere decir que la estamos controlando y que debemos estar preocupados por mantenerla bajo control? ¿Usted no cree que el siguiente problema es la generación de empleo? Y que para generar empleo, su Ministerio de Vivienda, el Ministerio de MOP, debe desarrollar los proyectos de infraestructura, pero para eso hay que pagarle a las empresas que le deben plata. ¿Cómo van a financiarse si le debemos millones de dólares? ¿No está de acuerdo con eso? Tiene toda la razón. Primero, sobre la primera parte de su intervención, mensaje recibido. Yo soy de los que recibo y administro bien los consejos y ese mensaje recibido. Lo segundo, es cierto, si no se le paga a los proveedores o a los contratistas o a los promotores, bueno, es difícil que ellos puedan seguir adelante. Nosotros acá estamos haciendo lo propio, estamos haciendo lo necesario. Aquí yo no quiero que quede nada en la línea. Le hemos dado instrucciones a la viceministra Martínez, al viceministro Batista, que todo lo que tengamos nosotros por delante lo vayamos sacando. Por ejemplo, ahora con el tema del Fondo Solidario de Vivienda estamos aprobando más de 5 millones de dólares mensuales en los proyectos estos de Fondo Solidario, donde le entregamos los $10,000 por casa cuyo precio de venta esté por debajo de 70,000. Aquí nos han llegado ya promotores y nos dicen cuántas casas más podemos hacer. Nosotros le estamos diciendo, tenemos el recurso porque nos asignaron 80 millones adicionales. Eso significa 80 millones puestos por el Estado más 480 que pone la empresa privada en conjunto. Son 560 millones de dólares en 2 años, que significa 84,000 nuevos empleos. Allí entonces entramos en esa rueda que se comienza a mover otra vez de la economía, que usted acaba de apuntar precisamente, donde nosotros tenemos que inyectar fondos al mercado. Y los promotores que están construyendo viviendas de interés social en estos renglones son los que necesitan que nosotros les cumplamos. Bueno, precisamente lo estamos haciendo aquí. Tenemos el beneplácito y tenemos el visto bueno del presidente para que ese programa no pare.
Entonces, bueno, eso es cierto. Nosotros vamos a estar generando de forma indirecta una cantidad importante de empleo en este país, precisamente por la construcción. Por cada $1.000.000 invertido en construcción, hay 150 nuevos empleos. 100 son directos y 50 indirectos. De esos $200 millones que hoy publica la Estrella de Panamá, ¿cuántos son del MIBI? La Estrella de Panamá publica 200 millones, ¿en qué rubro? Que se le debe que el gobierno le debe a las constructoras. Es decir, como una cifra global. Creo que se debe más, no, Benito, creo que se debe el MOP, más, ¿no? Creo que se debe más al MOP que al Ministerio de Vivienda. Obras Públicas tiene una dificultad para pagar a los proveedores, a sus promotores, a los contratistas. A los contratistas, perdón, sí. A los contratistas, precisamente porque ha habido recortes importantes y un alto porcentaje de esos 200 millones sí corresponden al Ministerio de Obras Públicas. La mayor parte. Y nosotros podemos tener aquí todavía una deuda como de, tal vez, no supera 50 millones de esos 200. 50 millones. Y el gran dolor de cabeza heredado por parte del MIBI es Colón. Sí, Cuando apenas llega a la ciudad, uno se da cuenta que todo está pata para arriba todavía, después de 5 años. ¿Cómo va ese cronograma para terminar, sobre todo que ustedes están haciendo pues procesos que le debe tocar al IDAN, a Obras Públicas, a ETESA? Están haciendo trabajo como de muchas compañías y de muchas empresas públicas amparadas bajo el MIBI. Sí, tenemos todavía de ese proyecto que va cerca de un 95% de avance. Ahí hay que conectar algunas domiciliarias, cosa que estamos ya resolviendo con ellos. Hay unas cuentas pendientes que ellos tienen en Contraloría, suman como $28 millones, si no me equivoco, y ellos están también esperando que se les terminen de pagar esas cuentas para poder retomar algunos temas pendientes. Por ejemplo, hay algunos locales para microempresarios que estamos pendientes de construir y ya son cosas mucho más pequeñas porque las calles que se intervinieron han sido cerradas. Sé que hay algunos detallitos todavía por terminar, pero nosotros nos vamos a concluir. Aquí lo que hace falta es que tengamos el flujo otra vez. Claro. Hemos tenido un año muy difícil, y ya ustedes saben cómo están los ingresos a nivel nacional. Esperamos que con este final de año, tratando de mantener los niveles de contagio en los niveles más bajos. Por cierto, debo decir que si el RT está por debajo de 1 y en este caso lo estamos manteniendo en 0.85, si la letalidad está en menos de 3 y estamos en 2.13, y esa es la realidad, y si las camas disponibles están arriba de 20% y en sala y en UCI estamos arriba del 15%, y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, aleluya, mantengamos esos niveles de control de biosanitario o de bioseguridad, perdón, porque eso es lo que nos va a permitir que entonces vayamos otra vez volviendo a la normalidad y asimismo entonces recuperando algunos recursos que nos permitirán pagarle a los contratistas que tenemos en el camino. Bueno, don Rogelio Paredes, gracias como siempre, el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Gracias por esta información.